Bienvenidos y bienvenidas a Salud, Oportunidad para Todos y Todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartado. Este programa se emite como una estrategia de información, educación y comunicación de la Secretaría de Protección Social del municipio. Buscamos llegar a ustedes con temas de salud y promoción social que se encuentren dentro del perfil epidemiológico del municipio. Continuamos con temas tendientes a infancia, niños y niñas del municipio de Apartado, temas que consideramos fundamentales y que se han venido presentando según el perfil epidemiológico. Por eso vamos a ir al tema del día hoy, meningitis. Y tenemos todo un panel preparado para ustedes. Nos acompaña en cabeza del equipo con los buenos días para todos mi compañera Heidi, la secretaria de Salud Pública, y el médico pediatra, el doctor Javier Francisco Padilla Bolaños. Con los buenos días para usted, doctor. Sí. Hágame un favor, me presenta su equipo de trabajo para nuestros televidentes. Sí, mi nombre es Javier Padilla, médico pediatra egresado de la Universidad de Cartagena, en este momento vinculado con el Hospital Antonio Roldán y la Universidad de Cartagena. Aquí a mi izquierda tengo a la doctora Paulina y al doctor Raúl. La doctora Paulina es residente de la Universidad de Antioquia y Raúl también es interno de la Universidad de Antioquia. Bueno, doctor, sabemos, ¿cierto?, que estos temas son bastante complejos de llevar a la comunidad por la terminología, por lo técnico del tema como tal. Vamos a agradecerle mucho que tratemos de llegarle a nuestros televidentes hoy contándole qué es meningitis. Bueno, la meningitis no es más que la inflamación de las membranas que recubren al cerebro y la médula espinal. Esta inflamación se puede dar por procesos infecciosos, llámese por infección bacteriana, infección viral o por inflamación de algún tipo de medicamento que llegue a ese tipo de membranas, como ya les dije. Entonces, cuando esa membrana se inflama, recibe el nombre de meningitis. Listo. Las meningitis también pudieran ocasionarse por virus o cuando se da por virus que no se encuentre determinado germen, recibe el nombre de meningitis aséptica. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de meningitis aséptica, quiere decir que en esta oportunidad no se encontró el nombre o el germen que produjo esa inflamación. Es decir, que cuando sí se encuentra, entonces, ¿qué tipo de meningitis son? Ya recibiría el nombre de meningitis, ya sea bacteriana, por hongo, por parásito, o en caso tal, se puede hallar el virus, ya uno dice una meningitis causante por este germen. Pero cuando no se encuentra el germen, ya sea por falta de medios para encontrarlo, o que fue desencadenada por un medicamento, se llama meningitis aséptica. Bueno, doctor, vamos a tratar la meningitis. Vamos a contarle a nuestros televidentes cuáles son esos signos o síntomas de una meningitis. Bueno, la meningitis es una enfermedad, tienen que entenderla que es una enfermedad catastrófica. O sea, y lo ideal sería la detención temprana. Y para esa detención temprana vamos a dividirla por etapas. O sea, vamos a ver, un recién nacido, las manifestaciones clínicas son diferentes a un lactante mayor, o sea, a un niño mayor de 1 año, o a un escolar, o a un adolescente, o a un adulto. O sea, las manifestaciones son muy diferentes. Entonces, es importante entrenar a la madre que un recién nacido, que no le esté succionando bien, que esté muy irritable, o sea, el niño que esté inconsolable, o que le vean la mollerita, lo que la gente llama mollera, que es la fontanela anterior elevada, eso más fiebre o más frialdad en todo el cuerpo, o un niño que rechace la vía oral, que no le se alimente bien, eso pudieran ser signos tempranos en ese recién nacido de una meningitis. En el niño mayor, ya en el niño de 1 año, es un niño que está si es más maduro, su sistema inmunológico es mucho maduro que el niño que es recién nacido. Ya ese niño también puede debutar también con mayor irritabilidad. O sea, niño irritable que puede presentar convulsiones, puede presentar vómitos. Y en el niño mayor de 18 meses ya vamos a encontrar dolor a la movilización del cuello. Un niño que va a tener también alteraciones de la conciencia. Niño que puede presentar inconsciencia o puede difícil de despertar, que su mamá lo mueve y no lo despierta. O en el niño mayor que puede expresar dolor de cabeza, lo que se llama cefalea, o la rigidez del cuello.
Esos son signos más o menos clásicos de un paciente con meningitis. Bueno, doctor, yo voy a hacer como un pare en lo clínico porque quiero, Heidi, que nos cuentes frente a la meningitis, a los casos que se presenten, frente a las situaciones de esta patología en el municipio, ¿qué acciones se realiza la Secretaría de Protección Social? Mira, yo tenía una pregunta antes de responderte a ti esto, doctor Javier. Yo sé que la especialidad suya es pediatría, ¿cierto? Solamente niños, pero la pregunta es, o sea, esa misma sintomatología que se presenta en el lactante, en el niño pequeño, en el lactante mayor, en niños más grandecitos, ¿es muy similar o es igual en la persona adulta? No, en el adulto los signos son muy específicos. O sea, en el adulto ya tú lo vas a ver que se va a quejar de dolor de cabeza. Pueden ser cuadros febriles acompañados de dolor de cabeza. La rigidez del cuello, o sea, la rigidez, dolor, cuando uno le flexiona la rodilla sobre el abdomen, va a haber dolor en el cuello. Hay pacientes que van a presentar dolor. ¿Por qué? Porque como les dije en la definición, es la inflamación de las meninges que recubren el cerebro y la médula espinal. Entonces, cuando todo signo que trata de estirar las raíces nerviosas va a generar dolor. Entonces, en el adulto las manifestaciones son más específicas que en el niño. Ya. Venga, yo sí quiero, es claro que el programa de hoy es meningitis en niños y niñas, ¿cierto? Por eso nuestro invitado es el pediatra. Pero ya que usted se me fue por allá, Heidi, yo quiero que volvamos a retomar eso muy clarito. ¿Por qué? Porque es que los dos casos de meningitis que hemos tenido en el 2011 en el municipio de Apartadó son en adultos. Lamentablemente, adultos que han consultado muy tarde y que hemos desencadenado inclusive en fallecimiento de una de estas pacientes. Volvamos a reportar, doctor. Si nuestros televidentes nos están viendo, que les quede muy claro cuáles son esos signos y síntomas de una meningitis en una persona adulta. Bueno, en el adulto hay que tener en cuenta los signos que ya les dije. Hay pacientes que están inmunosuprimidos, o sea, hay pacientes que tienen un VIH positivo, son SIDA. Esos pacientes, la meningitis puede ser fulminante. ¿Qué es fulminante? Que el paciente hoy le da los síntomas y en la tarde puede estar muerto, o sea, o al día siguiente, porque es catastrófica, porque como no tiene una defensa, o sea, que valga la redundancia, que los defienda, entonces, paciente, la inminencia del cuadro es fulminante, es catastrófica. Entonces, hay gérmenes que cuando uno, a pesar de tener inmunocompetencia, una inmunocompetencia es que tenga mi sistema inmunológico normal, hay gérmenes que son muy agresivos. Voy a decir el meningococo. El meningococo es una bacteria que cuando produce meningitis, de un momento a otro el paciente presenta la sintomatología, o sea, es muy agudo el cuadro. A pesar de que consulten, o sea, tempranamente, uno le explica, gracias a Dios usted consultó tempranamente, pero las manifestaciones han sido muy catastróficas, trataremos de hacer todo lo posible, porque eso también hay que decírselo a la comunidad. O sea, lo ideal sería que consulten tempranamente. Por ejemplo, nosotros le decimos al niño menor de 3 meses con fiebre, consulte tempranamente. Recién nacido con fiebre, hay que consultar tempranamente porque el recién nacido, su sistema inmunológico es inmaduro. Fiebre en un recién nacido es demasiado delicado, hay que consultar. Hay que consultar porque la probabilidad de que tenga una meningitis es muy alta. Bueno, doctor, la letalidad, ya sea usted o cualquiera de su equipo, vamos a hablar de la letalidad de la enfermedad, ¿cierto? Y de pronto las consecuencias del no tratamiento de una meningitis de manera adecuada. Yo siempre digo en este programa, y soy reiterativo, para las madres es muy complejo la determinación de yo cuándo corro o no al médico, ¿cierto? Llega un punto, y lo hemos evaluado, nos escriben en Facebook, les recordamos que tenemos la página en Facebook, Salud, Oportunidad para Todos y Todas, nos preguntan, porque si bien siempre hemos dicho, cuando vamos a una urgencia, también hay posibilidad de otras infecciones, ¿cierto? No vamos a correr a urgencias porque sí, pero describir el punto donde sí vamos es muy complejo para una madre, entonces siempre tratamos de ayudar a que le quede muy claro cuándo correr, cuándo no. Vamos a contarle qué tan compleja es esta enfermedad, doctora Paula. Bueno, ya Paulina. Son los signos de alarma que nos permiten consultar por urgencias. Es muy importante que tengamos claro cuáles son las consecuencias de esta gravísima enfermedad.
Entonces, primero que todo, y lo que más nos preocupa en pediatría es la alta mortalidad que tiene esta enfermedad, especialmente en los pacientes más pequeños, menores de 5 años, e incluso también es importante la mortalidad de los pacientes ancianos. Y en los pacientes que sobreviven a esta enfermedad, porque es muy importante y muy grave en pediatría, debemos considerar ciertas complicaciones a nivel del cerebro. Pueden llegar a presentar edema cerebral, abscesos cerebrales, compromisos de los órganos de los sentidos como es ceguera, sordera, y son secuelas que nos quedan para el resto de la vida. Entonces es muy importante un diagnóstico y un tratamiento oportuno. No sé, doctor Padilla, ¿qué otras complicaciones podemos hablar? Yo les quisiera mencionar, en la mitad del siglo XX, cuando ingresó la era de los antibióticos, la mortalidad era casi de 100%, o sea, antes de la entrada de los antibióticos. O sea, los hospitales de los países desarrollados como Estados Unidos, estuve leyendo la estadística, por ejemplo, en un hospital de Boston, donde entraron 79 niños y 78 se murieron a la mitad del siglo XX. Ya después, cuando llegaron los antibióticos, la mortalidad se fue reduciendo. Pues sabe que sí vale la pena decir de que la consulta temprana y el uso de medicamentos pueden disminuir las complicaciones que habló la doctora Paulina. Entonces, ¿cuáles son los que uno le teme? Las complicaciones. Pacientes con parálisis cerebral. Son pacientes que uno ve en la calle caminando con problemas así que la gente llama trombosis y eso, que bueno, pero en el niño son parálisis cerebrales infantil, secundario a una meningitis. Eso es lo más grave. Lo menos grave, pacientes sordos, pacientes con problemas visuales, pacientes con trastornos del aprendizaje. Son las mínimas secuelas que puede dejar, te puedes imaginar, de un paciente con una meningitis. O lo otro es un absceso cerebral o con una hidrocefalia, pacientes que tú los ves que el tamaño de la cabeza por hidrocefalia. Entonces son las complicaciones que uno no espera encontrar en un niño. Entonces, importante la intervención temprana. Yo pregunto algo, doctora Paulina. Ahorita Luz Adriana me hacía una pregunta, ¿cierto? O sea, ¿qué se está haciendo con respecto a la prevención de estas enfermedades a nivel extramural? Te entendí, Luz Adriana. Uno de los objetivos que uno tiene como con las acciones extramurales es enseñarle a la comunidad, ¿cierto? Vea, la enfermedad es esto, estos son los síntomas, estas son las posibles complicaciones, acuda, ¿cierto? Pero entonces, si vemos en estos momentos, y lo hablábamos la semana pasada, con la estrategia de la IEPI, ¿cierto? Todas las atenciones a las enfermedades prevalentes en la infancia, uno de los puntos a tratar son las guairas, el manejo de las infecciones respiratorias agudas a nivel comunitario, y retomo lo que ella preguntaba ahorita, porque si uno ve las indicaciones que se nos hacían, ¿cierto? Es no les pongan las corrientes de aire, le das para la fiebrecita de esto, darle abundante líquido, ¿cierto? Pero entonces, retomo lo que yo decía ahorita, yo como mamá, que mi niño tiene ese síndrome de la gripa, pues que uno dice la gripa y yo le empiezo a dar, ¿cuándo considero yo que mi niño se puede estar complicando y que ya me pasó de ser una simple moquito en la nariz a una complicación mucho más grave que me puede llevar a lo otro? Porque es que eso es lo que nos llama la atención, porque muchas veces nos quedan en la casa. Entonces dicen, ay, es que el médico me dijo a mí que yo me tenía que quedar en la casa dándole abundantes agua, abundantes esto, pero yo no voy. Pero cuando ya llega al servicio de urgencia, llegan realmente complicados, ¿cierto? Entonces, este tipo de enfermedades, las meningitis, que también hace parte de este grupo de enfermedades que uno entra a vigilar, cuando yo puedo pensar que esa simple fiebre, como dice el doctor, que la fiebrecita que él trae ya no es una fiebre por los mocos en la nariz, sino es otra fiebre de otro tipo, porque eso es lo que nos llama como la atención con los niños, incluso los más pequeñitos. Si bien yo te entiendo, Heidi, vamos a entrar a las meningitis meningocóxicas o las meningitis neumocóxicas. No, es entrar a lo que tú preguntabas ahorita, o sea, cuando yo voy con el niño, cuando yo la fiebrecita que yo tenía ya no es por una cosa que yo creí que lo podía manejar en la casa, sino que ya yo tengo que consultar. Bueno, me parece muy importante esa pregunta, y es, pues, basados en la estrategia IEPI, hay unos signos de alarma que son muy claros y en los cuales nos tenemos que basar, y ahí eso nos alarma a pensar, ya no es un cuadro gripal, vamos a consultar. Y esos signos de alarma entonces, pues es una fiebre que no mejora,
Normalmente un cuadro respiratorio alto produce una fiebre que va entre 3 a 5 días. Una temperatura alta, ya sea lo que la mamá la sienta calientica, más de 5 días ya hay que consultar. El niño que come y todo lo que come lo vomita o que definitivamente no come. La presencia de un episodio convulsivo es algo totalmente anormal y esos son signos de alarma o que la mamá refiere, hay alteración del estado de conciencia, un niño que lo ve pues, muy somnoliento, ¿qué quiere decir eso? Que está muy dormidito, que es difícil despertarlo, son signos de alarma en tanto infección respiratoria como en cualquier enfermedad, para cualquier mamá que está en la casa y inmediatamente con esos signos de alarma hay que consultar inmediatamente. Bueno, doctor, nos acaban de hacer una pregunta que queremos que nos piden que le traslademos y es las gestantes. ¿Hay algún riesgo de meningitis para las gestantes o de transmisión al feto? O sea, acuérdense que en la mujer embarazada hay una tolerancia inmunológica para aceptar el feto, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven que la gestante es un caso aparte. La mujer embarazada se trata muy especial. Ellas, al parecer hay una predisposición a ciertas enfermedades. Entonces, hay un binomio, o sea, si una mujer embarazada llega a tener una infección, por ejemplo, una meningitis, lo más probable es que ese niño haya que ser hospitalizado porque existe el riesgo, la probabilidad de que también tenga una infección, no solo meningitis, sino una infección generalizada, para que si hay una predisposición a la infección. Bueno, doctor, yo quiero retomar ahora sí entrar a meningitis con infecciones claras, ¿cierto? Meningitis meningocócica, meningitis neumocócica. ¿Hay algún cambio en los síntomas? ¿Hay diferencia o tienen síntomas anexos? Porque empiece por ejemplo, una neumococo que termine en una meningitis. Podemos describirle, lo más importante para nosotros es que nuestras televidentes puedan saber en qué momento consultan, ¿cierto? Entonces, puede que haya lo que decía Heidi, una infección anexa que termine en esa meningitis. ¿Cuáles son esos síntomas adicionales que dependen de cada una de estas infecciones? Bueno, el meningococo y el neumococo y el Haemophilus influenza son las tres principales bacterias que causan meningitis en el niño mayor. Como ya les dije, en el recién nacido, es otro capítulo aparte, son otras bacterias, pero también pueden estar estas bacterias, pero con menos frecuencia. Entonces, meningococo es una bacteria que produce meningitis aguda, o sea, es muy aguda, pero deja menos secuela que el neumococo. El neumococo es más catastrófico que el meningococo. O sea, si uno compara los pacientes que tienen meningitis con neumococo y con meningococo, el paciente con neumococo, la mortalidad es mucho mayor. El meningococo tiene la particularidad de que es epidémico, o sea, aparece en las épocas de invierno. Entonces, como es epidémico, ustedes lo van a ver que aparece por brote. Cuando aparece un brote de meningococo, se tiene que hacer lo que le llaman cerco de campo, o sea, cerrar porque eso es un brote epidémico. Entonces, eso hay que hacerlo, a diferencia del neumococo, que siempre es prevalente, se mantiene. Pero el neumococo es más agresivo. Con relación al hemófilo, el hemófilo ya ha disminuido la vacunación, o sea, la vacunación ha disminuido la incidencia de esta enfermedad. Pero las manifestaciones son las mismas, o sea, son las mismas. La única es la aparición que es más agudo y es en brote epidémico del meningococo. Doctor, yo le tengo una pregunta. Ahorita que usted tocó el tema de vacunación, que a mí me encanta. Ajá. Eso queda terminado. No falta, vacunación nunca falta en ninguno de los programas, doctor, tranquilo. No, ya he terminado. No, todavía no lo he terminado. Doctor, venga. Usted decía ahorita, es cierto, o sea, la incidencia de la enfermedad por el Haemophilus ha disminuido con la entrada de la vacuna, ¿cierto? Que de hecho hace parte de la pentavalente, la que se le aplica a los niños a los 2, 4, 6 meses y que se busca que a los 6 meses el niño esté cubierto como con eso. Yo pregunto por la neumococo, la vacuna de neumococo, porque es que la que nosotros tenemos o la que el país está contemplando en estos momentos es hasta los niños de 2 años, si mi memoria no me falla, ¿cierto? Yo pregunto, en una persona de 20, 25, 30, 35 años que se quiera aplicar la vacuna de neumococo en estos momentos, porque yo tengo entendido que es para este grupo de personas o para el grupo de personas con
patologías respiratorias, asma, EPOC, los mayores de 50 años, ¿cierto? Yo pregunto, estas personas entre ese grupo que no están contemplados, ¿la vacuna tiene alguna respuesta inmunológica? O yo que tengo los 30 y punta de años, ¿sí me sirve, no me sirve? ¿O espero a cumplir los 50 años para colocármela? No, pero ¿cómo así que los 30 y pico? No, mira, eso no se dice, perdón. Se supone de que yo a la edad que tengo ya debo tener anticuerpos. Entonces, diferente sería, yo tengo anticuerpos para protegerme de estos gérmenes encapsulados. Encapsulados porque tienen una pared que se parece una cápsula, entonces le llaman germen encapsulado. Pero si a mí, por X motivo, tengo un accidente automovilístico, alguna cosa que me lleguen a quitar el vaso es el que me genera a mí unos anticuerpos para yo defenderme de esos gérmenes. Entonces, a mí, a pesar de que no en este momento tengo anticuerpos, pero los voy a perder por la ruptura del vaso, me tienen que vacunar contra eso. Pero yo sin ningún problema inmunológico, ya yo debo tener anticuerpos que me defiendan. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo no tengo, pero si yo soy un paciente con EPOC, que tengo factores que me pueden predisponer para ese gen, yo sí puedo vacunarme contra neumococo. O sea, si tengo alguna para protegerme. Eso, enfermedad de base. Por ejemplo, las edades extremas, los recién nacidos, o sea, los 2 meses, o los viejitos, las edades que ya van perdiendo el sistema inmunológico y ellos sí hay que vacunarlos. Sí, porque es que esa era la duda que queríamos como aclarar, doctor, porque en uno de los casos que se nos presentaron, lo primero, o sea, se dispararon unas alarmas todas extrañas, entonces todo el mundo que la vacuna, lo que no espera un momentico, que es que tampoco es como así. Claro que aclarar, no la vacuna en niños, sino no. que lo que se disparó fue la necesidad de vacunación en adultos, porque el caso se presentó en adultos. Sí. Entonces sí queríamos tener como un referente frente a la necesidad de esa vacunación, porque el caso fue meningitis por neumococo. En un adulto. En un adulto. Pero igual toda la vigilancia epidemiológica da cuenta de otras situaciones y es como calmar a la población, ¿cierto? Vea, si bien hay un caso, se están haciendo todas las acciones tendientes a acercar pues. Por ejemplo, yo como adulto, en el caso que le puse de la pérdida del vaso, que es el que me va a generar los anticuerpos, si yo como adulto adquiero una enfermedad que me inmunosuprime, ¿verdad? Que me inmunosuprime, a mí me puede dar una meningitis por neumococo. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Yo tengo una infección viral, las infecciones virales me pueden inmunosuprimir. Y a eso le sumo que yo estoy colonizado con estreptococo, estoy colonizado por neumococo. A mí me puede dar una meningitis por neumococo, o sea, si estoy inmunosuprimido transitoriamente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pudo haber pasado con este adulto? Sí, doctor, yo le pregunto algo, retomando como el caso, en estos casos la profilaxis frente a, o sea, la profilaxis es aquel medicamento que se le da a la comunidad que pudo estar en contacto, ¿cierto?, y prevenir la aparición de la enfermedad. En ambos casos, tanto en la neumo como en la meningococos, hay que aplicarla, sí se da, y a quienes se le define esa profilaxis, porque es que, es que yo la miré, a mí también me toca, no, ¿hasta dónde va esa profilaxis? Eso, primero hay que definir qué es contacto. Ajá. Entonces Paulina le va a definir qué es contacto. Ese era el punto. Bueno, entonces, sí, lo más importante es definir cuál es el contacto. Entonces el contacto es haber estado, pues las personas que viven en el mismo hogar y han estado en contacto de 2 a 5 horas al día por lo menos unos 7 días. Entonces, si yo vi la persona 1 hora y solamente un día, no hay necesidad de dar ningún medicamento, pero que quede claro, son 2 a 5 horas al día por 7 días. En esos casos hay que recibir el manejo. Y es muy importante las personas que han estado en contacto con las secreciones del paciente. Y esto pasa fundamentalmente pues, en el grupo médico, en las personal de enfermería y los médicos en los cuales debemos recibir porque hemos estado en contacto con las secreciones del paciente, y los otros son en las guarderías, donde es fácil que un niño tome secreciones, allá los juguetes se los llevan a la boca y el otro los toma, también hace lo mismo. Entonces en estos pacientes, pero que hayan estado en contacto con esto 2 a 4 horas y en un periodo de 7 días. Entonces, importante esa definición de contacto, o sea, ahí con base en eso yo no puedo darle profilaxis a todos. ¿A quiénes se les hace profilaxis? A aquellos pacientes que han estado en contacto con el caso índice, pero meningitis por hemófilo y por meningococo. La única indicación para hacer profilaxis por neumococo es que se diga, hay un brote de neumococo. Es la única situación en la cual se le hace profilaxis a neumococo.
Mientras hay un caso aislado, no se hace profilaxis. Tiene que ser que se demuestre de que hay una epidemia por neumococos, hay un brote de neumococos. A los demás no se le hace, a los demás sí se le hace. Bueno, doctor, si bien ya decíamos que estadísticamente 2011 apartado no tiene reporte de meningitis pediátricas, pues en el hospital sí han presentado casos que vengan de otros municipios cuya residencia, lo que pasa es que apartado le tenemos un mayor cuidado porque nuestro hospital es un hospital de referencia de la zona, ¿cierto? Es un hospital de segundo nivel, por lo tanto recibimos muchos casos de este tipo de de patologías, de cualquier tipo de patologías, y la reportamos acá. Sin embargo, las acciones frente a esa patología se realizan en el municipio donde vengan. ¿Hemos tenido casos este año? Sí, los casos que hemos tenido, como usted lo dice, son de municipios aledaños, o sea, del mismo apartado no hemos recibido este año. Han sido 2 niños menores de 5 años, el cual uno de ellos falleció. Doctor, ¿sin consulta tiene? Fueron remitidos y llegaron con manifestaciones tardías. O sea, niños con inminencia de falla respiratoria, con compromiso del estado de conciencia avanzado, o sea, ya había mucho compromiso ya. Y 2 pacientes, por mucho que nosotros le hicimos acá, ahí tuvimos otro inconveniente, que fue que los estabilizamos y a esto le sumamos que estos pacientes con meningitis hay que aislarlos y no se pueden trasladar en vuelos comerciales. Entonces, como lo tenemos que trasladar en un vuelo charter, había una ambulancia, la EPS, hay que rogarle, hay que pedirle, hay que sentarse al lado de ella, hay que rezar para que le den la autorización para mandarlo para otro hospital de tercer nivel. Y eso contribuye mucho también a que estos pacientes se deterioren. O sea, la demora en el traslado. Claro que sí. Ahí confluimos todos, ¿cierto? La demora en la primera atención desde la base, de pronto la dificultad del traslado. Son muchas las situaciones. Frente a esto, sí, el llamado en este programa seguirá siendo al autocuidado, al cuidado de mis niños, de las personas que yo tengo a cargo y de las cuales tengo que estar pendiente. Doctor, ¿quiere comentar algo más con su equipo de trabajo frente a la enfermedad? ¿Quieres, Raúl, o Linda, qué quieres comentar? O por lo menos una recomendación final para los televidentes. Bueno, la recomendación que yo les hago es acudir a crecimiento y desarrollo. O sea, cuando uno va a crecimiento y desarrollo, generalmente se le va entrenando sobre unos signos de alarma. Los signos de alarma, cuando se presenten, por favor, acudan tempranamente al centro de salud más cercano. Otra, por nada, por ningún motivo, dejen de ir a los días de vacunación. Ya contamos con la vacuna de neumococo. O sea, si contamos con ella, es una bendición. Eso disminuye la incidencia de otitis, de neumonía, de meningitis, sobre todo la de neumococo. Ya la de hemófilo, ya hace rato la tenemos, pues gracias a Dios, esto ha disminuido también la infección de meningitis, y hoy tenemos neumococo para todo niño que nazca de noviembre para acá, y todo aquel que tenga factores de riesgo, como ya se mencionó anteriormente, sí que por favor acudir tempranamente a los centros de salud en caso de manifestaciones compatibles con la enfermedad. A ver, Raúl. Pues y también hacerle caer, pues la gente se dé cuenta, pues la comunidad se dé cuenta que es un derecho que tienen, ¿cierto? Hablar no solo en el hospital, sino también con sus entidades de salud, con sus EPS, que es un derecho que tienen a recibir este tipo de vacunas. Hay unas que caen dentro del PAI, ¿cierto?, del Plan Amplio de Inmunizaciones, como hemos hablado del hemófilus, ¿cierto? Y hay otras que según los casos especiales se pueden dar, y también la gente pues tiene derechos según condiciones de los niños. Básico en esto, y lo que hemos hablado pues todo el tiempo de los niños, de un mes, todo episodio de fiebre, consultar. Idealmente puede ser de los primeros 3 meses, pero sobre todo los recién nacidos, los menores de 28 días, ¿sí? Consultar siempre que haya fiebre, indiferente pues desde el grado de fiebre. Principalmente esto es de promoción y prevención. Qué pena. Venga, es que a mí me acaba de surgir una cosita, no una duda, sino más bien es una queja y un reclamo. Mentira, no es un reclamo. Bueno, pero entonces vamos a pedirle a Comunicaciones que nos regale 5 minuticos. Sí, Pacho nos lo regala. 5 minuticos. Venga, lo que pasa es que, doctor, mire, vea, usted acaba de decir algo muy importante. La vacuna, y el doctor Raúl lo decía también, el derecho, ¿cierto? El derecho ganado, porque es que el programa está allí, la vacuna está allí, pero mire
que es que somos muy dados a buscar los derechos, yo no sé ni qué nombre darle. Porque mire, en estos momentos, y esa va mi pregunta, la vacuna de neumococo está disponible, como le decía el doctor Javier ahorita, a partir del 1 de noviembre, ¿cierto? Y que hay que completar el esquema, es que no es una dosis, hay que colocar las 2 dosis y el refuerzo, si es posible, hay que colocarlo antes de los 2 años, si no me falla mi esquema. Que con 3 dosis es que se disminuye el riesgo de enfermedad. Doctor, uno, eso. 2, tenemos la disponibilidad de la pentavalente y ya problemas, ¿cierto? Que la señora va, se coloca la primera dosis y tiene uno que llamar, que buscar, que insistir para que vengan a una segunda y sí que más a una tercera, hablando de los derechos que decía el doctor Raúl. Yo tengo una pregunta. Resulta que a nosotros nos llega una vacuna dentro del programa ampliado de inmunización, que es la antigripal, ¿cierto? Mire, tenemos los X y Y problemas porque abrimos los esquemas con primeras dosis desde los niños mayores de 6 meses, ¿cierto? Hasta los 23 meses que tenemos que colocarle mínimamente la segunda dosis, y esta es la hora que nosotros, los niños, llámelos, búsquelos, insístale, vea, muéstrele cositas para que pueda la mamá traer o ir a la casa y vámonos a la casa, esperé a que termine la novela, esperé a que yo desmonte el sancocho, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, eso es como lo triste realmente. Yo pregunto, la vacuna antigripal que estamos en estos momentos aplicando, ¿tiene de alguna u otra forma algún tipo de prevención para una meningitis de esta? No, para nada. Para nada. O sea, nosotros, ay doctor, no me digas eso porque me desestimula los yo lo que quiero es que la gente venga a colocarse la bendita vacuna. Yo estoy una sugerencia. Sí. Como estamos en campaña política, decirle a los políticos que además de decir que voten por mí, vayan otra vez van a vacunarse. Y aprovechar y que doctor, mire, es que es muy triste, vea, estamos vacunando con antigripal, estamos vacunando desde el 30 de abril. Se supone que teníamos que acabar la jornada a 30 de junio. Esta es la hora que tenemos niños que no los hemos podido terminar el esquema porque la mamá no los trae. Entonces, ¿qué hicieron? Nos dieron plazo hasta el 30 de octubre. O sea, vacuna que nosotros no completemos los esquemas, vacuna que tenemos que devolver. Claro, pero yo pienso que también hay que hablar o sea, intervenir en los colegios, llegar a las guarderías, o sea, hay que llegar allá y notificar, vea, si no se va a vacunar, no lo recibimos mañana, o sea, notificar. El secretario de Educación tiene que pasarle volantes a los directores de grupo, a los rectores, vea, si el niño no me trae el carnet aquí, no entra. O sea, aquí hay un esquema que se inició, si no se termina, no entra aquí a la estudiar. Y verás tú que la gente se estimula. Sí, ese tipo lo tenemos, pero ¿sabes dónde estamos viendo la falencia grande? Precisamente los niños menores de 2 años. Por eso. O sea, es difícil que la señora a ti te pasa lo mismo. O sea, no nos termina el esquema. No, es que el niño depende del adulto. Yo voy a mi consulta, va el niño, no va a la hora que él quiere, no, va a la hora que la mamá se maquille, le den permiso, se termine de coger todo. Entonces, siempre llegan tarde, pero el que llega tarde no es el niño, llega la mamá, con todas las excusas de vivir por haber. Entonces, siempre hay que buscar la forma. Tú te das cuenta que para salir del país, si no muestras el esquema, no es sale. Cuando uno se acuerda que voy. Entonces, eso mismo, la gente está acostumbrada a que le den el látigo, o sea, para que acuda. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Los colegios, miremos y hablemos con los rectores, que el niño no entra más a estudiar hasta cuando no me traiga el carnet de vacunación, y verás tú que... El problema es que cuando se nos presentan los casos, es cuando empieza uno, pero es que venga, es que los hemos llamado, vea, por este programa, yo creo que martes, miércoles, jueves de todas las semanas, vacunación. Claro que lo que dice el doctor Heidi, muchos de los programas del Estado, como es seguridad alimentaria, como es Familias en Acción, Familia en Acción con los subsidios, uno de los requisitos es presentar el carnet de vacunación con esquemas adecuados. O sea, no sirve el carnet donde tenga la primera dosis, pero ya tenga fecha de segunda dosis y no lo haya aplicado, ¿cierto? Son como mecanismos. Pero yo sí quiero retomar algo que dijo Heidi, frente a que la influenza, ¿cierto? ¿Previene qué enfermedad? La vacunación de la influenza previene qué enfermedad. La antigripal previene. ¿Hay alguna relación de un hemófilos influenza o alguna de estas enfermedades que terminen en una meningitis? Sí, sí hay una relación. Lo que pasa es que todos los años tú ves que a la gripa le ponen nombre. Le ponen nombre. Por ejemplo, una vez que en Cartagena le llamaron
El pato. Que les dio ese poco reina. Bueno, esos son influencias que cada año, si es el abrazo de Chávez, el abrazo del otro, entonces le van poniendo nombre. Eso es porque el virus tiene la facultad de modificarse cada año, entonces cada año hay que sacar una nueva vacuna. Entonces, los países que están bajo vigilancia epidemiológica, ellos detectan, se modificó el virus, se mandan la vacuna contra ese virus, por eso la gripa nunca se va a acabar si nosotros no prevenimos bajo la vacunación. A mí me da una gripa, el hecho de que me da una gripa me inmunosuprime transitoriamente. Al inmunosuprimirme transitoriamente, yo, si estoy colonizado con el neumococo, a mí me puede dar una meningitis con neumococo. Colonizado quiere decir que soy portador de la bacteria aquí en las fosas nasales. Por eso hay un efecto que se llama efecto de rebaño. ¿Qué es el efecto de rebaño? Yo vacuno a mi hijo contra neumococo. Ese niño va a eliminar, mi hijo va a eliminar el portador de esa bacteria. Él va a ir a la guardería y él no le va a transmitir a ninguno más. Pero si yo no lo vacuno y él es portador, él es encargado de transmitirle a su compañerito la bacteria. Por eso cuando se hace brotes así, por eso el efecto de la vacuna. Pero si yo lo vacuno, disminuyo el estado portador y es un niño menos que va a infectar a los demás. Por eso es importante la vacunación. Ay, no, doctor, que vamos a tener que seguir trayendo aquí para lo de vacunación. La señorita. Ahí estoy encantado. Yo creo que me van a poner en el Facebook, por favor, no más vacunación. Bueno, el equipo de trabajo ha traído para el día de hoy una presentación que nos preparó ayer diciéndonos qué era meningitis, poniéndonos mucho más claro todo este concepto de meningitis para la comunidad. Lo decía el doctor al inicio, como la inflamación de las meninges, ¿cierto? Meningitis como inflamación meningea, en qué edades, cuando es fetal, ¿cierto? Cuando es al inicio recién nacido, cuando es de ciertos meses, cada una de las etapas. Esta presentación la vamos a colgar y la vamos a disponer para ustedes en nuestra página Facebook, Salud, Oportunidad para Todos y Todas. Si el doctor nos permite publicarla, sí, claro claro, que sí. Claro, Derechos de autor, por favor. Se las vamos a publicar, se las vamos a tener ahí para que ingresen, para que consulten, para que miren, por ejemplo, nos traían las estadísticas en cuánto se presentan en neonatos, en lactantes, en adultos, y la vacuna para el tipo de enfermedades asociadas. Ay, Dios, o sea que vas a estar feliz con la presentación. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por contarle a nuestros televidentes sobre esta enfermedad. También decirles, porque es muy común, muy cultural, la gente se preocupa mucho ante enfermedades. Esta enfermedad es una enfermedad de preocuparse, es una enfermedad de buscar ayuda y buscar atención de manera adecuada. El doctor lo decía hace unos minutos, el niño no va a ir al médico, ¿cierto? El neonato no va a ir a unas urgencias. Somos nosotros, los adultos, los cuidadores, los que tenemos que estar al tanto y pendiente de la salud de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, este programa reitera el llamado a ustedes, a nuestros televidentes, al cuidado de nuestros niños y nuestras niñas. Apartado tiene cobertura universal, por lo tanto tiene acceso a los servicios de salud. Ahí están disponibles para ustedes. Ustedes tienen una afiliación por EPS, quien no se atiende como población pobre sin asegurar y debe consultar por el hospital. Les agradecemos haber estado con nosotros. Recuerden que estamos martes, miércoles y jueves con temas de salud y promoción social. Muchas gracias.